TP2 hay varios que hay que dibujar, así que andás sabiendo que vas a tener que aprender a dibujarlos en KiCad, en Altium, ¿sí? Sí, sí, sí. Si tenés alguna duda puntual de así súper específica de Altium, no hay problema que la hagas, ¿sí? Después ya hay que explicarte todo un proceso completo de Altium, no, ya buscarlo por tu cuenta porque por algo no usamos Altium, Claro, ¿sí? claro. Pero si es algo puntual, la otra vez también alguien, no me acuerdo si fuiste vos o quién, alguien había preguntado, ¿cómo hago para sacar la bomba? Bueno, eran 3 pasos, tools, bla, 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 y sale. Pero ahora, si hay que explicar todo el proceso para dibujar un footprint, ya no lo vamos a hacer, ¿sí? Sí, sí, Por eso eso, aparte no hay problema. bueno, por eso yo en algún momento le expliqué que el que ya lo sabía usar, que lo use. Pero no íbamos a detenernos a explicar eso en Altium, ¿sí? Sí, sí. Está Bien. bien. Gracias, profe. No, ¿por qué? Eh, Eh, Fran. Digo un paréntesis nomás. Que en sí, digamos, los enunciados no te van a decir que uses exactamente un footprint como este de 2 milímetros, sino que lo importante es eso, ¿no? Que se condiga el componente que elegiste con el footprint que tenés. O sea, si elegiste uno de 2,5, poné uno de 2,5, pero no sí o sí tengas que poner el de 2 milímetros, a eso voy. Porque en un momento entendí que lo viste directamente del enunciado que decía que tenía que tener uno de 2 milímetros, pero eso no lo vas a ver por lo general. Claro, entonces, tipo, tendría que, en el circuito tenía que incluir un componente que tenga, o sea, un capacitor que tenga distancia de 2,5. Hay que hacer como dijo Fran, hay que hacer coincidir las dos cosas. Si Claro, no claro. querés dibujar el footprint, elegí otro capacitor. Sí. Está La bien. idea también es en el TP1 no exigirles que dibujen ningún footprint, ¿sí? Porque tiene sus vueltas, ningún símbolo tampoco, porque lleva más tiempo. Y con lo que ya vimos del TP1, ya por lo menos le pierden el miedo a lo que es el KiCad y ya tienen idea de cómo es el funcionamiento de más o menos todo, cómo es el flujo de diseño. Ahora ahora lo que vamos a hacer es ir profundizando cada una de esas etapas, ¿sí? O sea, Yo sigo recontra perdido con todo, profesor, ¿eh? bueno, va a haber que ayornarse, pero digamos, todo el proceso que ya hicieron para el TP1 ya es un montón. Entonces, de repente, ahora lo que hicimos, bueno, todo lo que hicimos estaba en las librerías de KiCad, ya venían. Ahora empezamos a agregar cosas que no están ahí, porque les va a pasar eso permanentemente. ¿Sí? Muchas cosas ya van a venir, pero la mayoría no. De hecho, en Altium viene muy poco. Viene, no sé si con suerte la 10ª parte de lo que viene en KiCad. Vienen 4 o 5 cosas y el resto tenés que dibujarlo todo. Entonces te vas armando tus propias librerías y vas armando tus propios footprint y símbolos. De hecho, es algo recomendado usar nuestros propios footprint y no dibujar, no agarrar ninguno ya dibujado. ¿Por qué? Porque nosotros lo miramos, vamos y vemos las especificaciones del fabricante y aplicamos algún criterio para diseñarlo. En cambio, si agarramos uno que está diseñado, no sabemos qué criterio usaron. Si están usando norma IPC, que son con algún cierto tamaño específico, o lo están haciendo más reducido, o si respetaron, digamos, lo que dice el fabricante. Hay un montón de detalles a tener en cuenta. Entonces, es importante tener en cuenta esas cosas para digamos, tratar de tener el mejor footprint posible para no tener problemas después cuando tengamos que fabricar. O sea, ahora en TP2 que vamos a aprender a cómo dibujar footprints. Sí, sí, sí. Vamos a dibujar algunos footprints y vamos a dibujar algunos símbolos también. Las dos Ok, cosas y voy. una consulta, profesor. Sí. Sí, no, esto ya es otra cosa. No me está dejando entrar a la página de DigiKey. ¿Puede ser? ¿Alguno más le pasa? No, yo estoy abriéndola ahora. Bueno, a No, ver no, qué no es. estoy teniendo problema con eso. Bueno. Bien, arrancamos entonces. No sé si tienen alguna duda más o algo. Si no, ya empezamos. Esto, esto lo voy a sacar. Esto queda ahí. Bueno. Primero vamos a, lo que es el TP2, vamos a hacer una fuente switching, ¿sí? Se lo voy a mostrar hecho ya, como para que tengan una noción de qué es lo que vamos a hacer. Va a ser algo parecido porque algún cambio lo vamos a hacer, pero es algo similar a esto.
es una fuente tipo switching, en donde vamos a tener un integradito que es el que hace de fuente, ¿sí? Con sus respectivos componentes alrededor, y vamos a alimentar esto desde un conector de alimentación similar o igual al que se suelen utilizar en las fuentes de los cargadores de notebook, y también desde un conector ATX de una fuente de PC, ¿sí? Algo así es lo que vamos a tener. Entonces vamos a tener esto está sin terminar, pero la idea es esta, tener una bornera con la alimentación con los datos de las entradas de la fuente switching, ATX, perdón, y también nuestra propia fuente regulable, donde vamos a poder acá tener una tensión de salida variable. Entonces, más o menos vamos a hacer algo de este estilo. Vamos a agregar algún cambio a esta, pero más o menos va a ser esa la idea, ¿sí? Entonces, antes de entrar en esto, quiero ver mínimamente qué es una fuente switching comparada con lo que es una fuente lineal y por qué se suelen utilizar fuentes switching, ¿sí? ¿Alguien habrá escuchado hablar de fuentes switching y demás? Sí. Supongo que sí. Bien. Sí, sí. Vamos a pizarrón o cuaderno. Existen dos tipos de fuentes, o sea, en realidad muchas más, pero dos formas genéricas, generales de fuentes, que son las fuentes switching y las fuentes lineales. ¿Cuál es la principal diferencia entre una y otra? Digamos, la más significativa de todas, la eficiencia. La eficiencia es un parámetro de cualquier tipo de fuente, en realidad cualquier proceso físico, que nos da una noción de qué tan bien aprovechamos los recursos en algún proceso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, o sea, cualquier eficiencia se mide, cualquier valor de eficiencia porcentual se suele especificar. Esperen que agarre el foco ahí. Cada vez peor. Ahí está. La eficiencia se mide como la potencia de salida sobre la potencia entregada, ¿sí? Potencia de output sobre potencia de input. ¿Qué significa? Es la potencia que sale de nuestro equipo respecto de la que consumió de la pared, básicamente, ¿sí? Pero aplica a cualquier cosa. Por ejemplo, aplica a un motor de combustión, motor de nafta o gasoil, también aplica. Entonces, para poner un ejemplo sencillo, yo voy a agarrar una fuente que tengo por acá dando vueltas. Antes de eso, ¿se acuerdan lo que era potencia? Lo habíamos visto para las resistencias. ¿Alguno se acuerda la definición? La más básica de potencia. Tensión por corriente, ¿puede ser? Tensión por corriente, exactamente. Tensión por corriente. Esa es la definición básica de potencia en electrónica, ¿no? O electricidad, básicamente. Entonces, la potencia de salida va a ser la tensión de salida por la corriente de salida sobre la tensión de entrada por la corriente de entrada, ¿sí? Entonces, con esto podemos llegar a sacar esta información sobre cualquier fuente que tengamos dando vuelta, ¿sí? En general vamos a encontrar no sé, un cargador de celular. Agarro uno que tengo por acá. Y podemos ver. A ver si se ve esto. No se ve mucho que digamos. Y no tiene. Ahí están los datos. ¿Sí? Tenemos de entrada, lo voy a anotar por acá abajo. Después lo vemos 100 a 240 volt de entrada y una corriente máxima de 0,35 amperes. Y de salida tiene 5 volt, 2 amperes. Como esto, digamos, la potencia que yo tengo a la salida
la potencia es más o menos constante, digamos, es más o menos la misma. Entonces, si yo estoy definiendo acá la corriente máxima, ¿sí? En general se define con la tensión mínima, ¿sí? Porque si yo multiplico corriente por tensión, ¿sí? Acá voy a tener 35, o voy a tener o 35 watts, si hago 0,35 por 100, o 0,35 por 240, 84 watts. Y en general, lo que define el fabricante, o sea, lo que se define es la corriente máxima. Y siempre se va a dar con la tensión mínima. Entonces, podríamos extrapolar este dato y en realidad hacer 35 watts dividido 240, ¿sí? 35 watts, perdón, 0,35. Sí, no, está bien, 35 watts dividido 240. Y podría yo aproximar la corriente mínima a 0,15 amperes. ¿Sí? Para este caso sería más o menos 0,15 amperes. Aproximadamente, pero no viene mucho al caso. ¿Sí? Entonces podemos definir como la potencia de entrada, lo que yo le saco a la red eléctrica, lo podemos definir como 100 volt por 0,35 amperes. ¿Están de acuerdo? ¿Se entendió? ¿De dónde salió eso? ¿Sí? Si tienen dudas, me frenan, ¿sí? Estoy medio lejos del chat, les aviso por las dudas. Mejor hablen, por las dudas, no llego a ver la pantalla. Y por otro lado, la tensión de salida son los 5 volts amperes que tengo de cualquier cargador USB normal. Entonces tengo 5 volts, 2 amperes. Y esto nos va a dar 10 watts a la salida y 35 watts en la entrada. ¿Sí? Y esto si lo dividimos, si hacemos la cuenta esta, 10 dividido 35, nos da 28,57. Perdón, 28,57% sería, porque como estamos hablando de porcentual, esto después se multiplica por 100. Entonces se dice que esta fuente tiene una eficiencia del 28,6%. ¿Sí? ¿Se entendió? Hola Fernando, ¿me escuchás? Sí, te escucho, Nicolás. Una pregunta, aunque el aunque la fuente se haya hecho en Argentina, ¿también usamos los 100? Sí, porque porque la corriente de salida que te figura ahí es máxima. ¿Sí? Entonces, si en realidad si usamos el otro valor, si usamos el valor de 240 nos va a dar 84 watts, pero cuando estés usando 240 o 220, no va a estar usando 0,35 amperes, va a estar usando menos que eso. ¿Sí? En realidad deberíamos tener el equivalente de la corriente para la tensión, pero no lo suelen colocar los fabricantes, los que están obligados a colocar es la corriente máxima. ¿Sí? Cuando las fuentes no eran switching, cuando los transformadores eran los pesados, ¿sí? Los anteriores, ahí no teníamos la variación de 100, 240. Era simplemente 220, 240 como, con suerte y nada más. Entonces ahí era más simple de calcular. Tengo otra fuente para mostrar otra distinta, ¿sí? ¿Dónde está? Que no veo. Acá. Ahí está, ¿sí? Fíjense, yo voy a anotar ahí también 100, 240, 1,7 amperes. Y de salida tiene 19,5 volt, 6,15 amperes. Que ya me da el dato ahí directamente 120 watts de salida. ¿Sí? Esperen que la vuelvo a colocar donde estaba porque es el de la notebook que estoy usando ahora. Acá está. Entonces, si repetimos este cálculo para esta otra fuente, tengo a la salida 19
11,5 volt por 6,15 amperes. Que vamos a verificar que no nos hayan mentido con el dato. Y usamos de vuelta 100 volt, 1,7 amperes. 100 volt, igual podemos sacar la otra cuenta, pero para que vean que 1,7 amperes. Podemos usar los 240 a ver qué nos da. Pero va a caer un montón la eficiencia. Entonces ahí verificamos esto. 100 por 1,7. Esperen que esto está por 1,7. Nos va a dar 170 watts. Y arriba nos está dando 19,5 por 6,15. 119,92 y medio. Bueno, podemos ponerlo como 120. Y en este caso nos da 120 dividido 170, 70,6%. ¿Sí? O sea que tiene una eficiencia bastante superior a esto. Si hubiéramos usado, por ejemplo, para el ejemplo anterior, en vez de 35 usábamos 84, nos hubiera dado 10 sobre 84. ¿Sí? Una eficiencia del 11,9%. Y muy baja. Ahora, estos son fuentes switching. Fíjense que tengo un transformador acá nomás, que no me fui a buscar uno súper eficiente, me agarré uno que tengo ahí de la notebook que uso yo, y me da 70,6% de eficiencia. Entonces, vamos a ver un poquito cómo funciona una fuente lineal. Y vamos a hacer una pequeña comparación. ¿Sí? Las fuentes lineales, en general yo tengo una entrada, que lo voy a tener como una fuente continua, para nuestro caso. Voy a tener un regulador, que lo vamos a simplificar como un transistor, y una carga, que puede ser una resistencia, pero puede ser cualquier otra cosa también. Se me fue un poco. Esperen que ahí está. Se me rompió la punta del portamina. ¿Sí? Entonces, supongamos que yo tengo acá una fuente de 30 volt. ¿Sí? Esperen que está. Ahí está. 30. Vengo mal hoy, che, con las cosas. 30 volt. Y supongamos también que esto de acá, yo voy a querer 5 volt y voy a querer una corriente de 0,5 amperes. ¿Sí? Entonces, la potencia que yo voy a tener en esta resistencia, podemos también calcular el valor de la resistencia, pero no viene mucho al caso. La potencia en la carga, L, suele representarse como el load, la carga. ¿Sí? La potencia en la carga va a ser la tensión por la corriente en la carga. 5 volt por 0,5 amperes. Y la potencia entonces en la carga va a ser 2,5 watts. ¿Cómo va a funcionar esta fuente, las fuentes lineales en general? Bueno, este transistor que yo voy a tener acá, lo que va a hacer, en general nosotros lo que sabemos del transistor es que está conduciendo corriente o está abierto y no conduce, es un circuito abierto. Bueno, pero en realidad hay una transición en el medio en donde yo, según la tensión que yo le ponga en la base del transistor, logro que esto se comporte como si fuese una resistencia variable. ¿Sí? Es una forma, un circuito que tiene como forma como si fuese una resistencia variable. Y que en realidad lo que está haciendo es haciendo trabajar al transistor en su región lineal. ¿Sí? Yo voy a abrir una hoja de datos de un transistor súper común, BC817. Transistor SMD muy común, similar al 548. O al 330 y no me acuerdo a cuál de los dos se parece. Fíjense que nada más tienen 200.000, así que es bastante común. Y que si vamos a las gráficas, hay una parte donde se ve lo que yo digo de región lineal. Son estas curvas que están acá, en donde esta parte de acá se comporta más o menos como una región lineal,
basado en las tensiones y las corrientes en las que yo estoy haciendo trabajar ese transistor, ¿sí? Son estas curvas, son de corriente versus tensión. A ver si hay alguna que ayude un poco más. Creo que eso es todo. Estos son los mismos para los distintos modelos de transistores, si no me equivoco. Sí. Entonces, lo que hacemos es modificar la tensión que tiene la base del transistor para que acá me aparezca una especie de resistencia que se quede con lo que le falta a esto. O sea, si yo tengo acá 5 volt, si yo en esta parte, en esta rama, en mi carga, tengo 5 volt, entonces en la otra parte voy a tener 25, ¿sí? Porque tengo 5 en... Esperen que esto está re lento el delay entre una cosa y otra. A ver ahí. Se va un poquito más rápido. Entonces la tensión que cae en el transistor va a ser más o menos digamos lo que le falta al otro, ¿sí? Todo lo demás cae en el transistor o en el elemento lineal que yo tengo acá, ¿sí? Bueno, ahí creo que se ve un poquitito más fluido. Ahí está. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 0,5 amperes acá sigue habiendo 0,5 amperes en este sentido, pero acá hay 25 volts que van a caer en este punto, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la potencia que va a haber en el transistor? De hecho, ni siquiera nos interesa lo que cae acá, lo que me interesa es la potencia de entrada. ¿Sí alguien iba a decir algo? O Frank, creo que... ¿O no? No, yo iba a decir que eran Sí. 15 watts en total. Serían. Claro. Exactamente. Yo tengo lo que me interesa es la corriente que sale de la fuente, que va a ser mi potencia de entrada. O sea, yo para calcular la eficiencia, yo tengo la potencia en la salida sobre la potencia en la entrada. La potencia en la salida es esto, ¿sí? 2,5 watts. Y la potencia en la entrada, y 30 volt, que es lo que yo tengo en la entrada, por 0,5 amper, ¿sí? Entonces me va a quedar, como dijeron ahí, 15 watts. Y esto me termina dando una eficiencia de 2,5 dividido 15. 16%. ¿Sí? Esa va a ser la eficiencia para esta fuente. Y fíjense que de lo que yo necesito, estoy usando 2,5 watts y estoy desperdiciando 12,5, que es lo que cae acá. ¿Sí? Si yo hago la cuenta de 25 volt por 0,5, esto me da 12,5 watts. Quiere decir que yo voy a usar 2,5 y voy a tirar literalmente 12,5, ¿sí? Por eso tiene una eficiencia del 16%, porque de todo lo que consumo, uso realmente 2,5, ¿sí? El 16%. ¿Se entiende la idea? Ni hablar si el voltaje de salida fuera más bajo aún que eso. Claro, exactamente. Imagínense la misma situación. 0,5 amperes acá, pero en vez de 5 volt, quiero, por ejemplo, 3,3. Otra tensión bastante utilizada. En ese caso, ¿qué tendría? 3,3 por 0,5, o sea, 1,65 watts sobre los mismos 15 de antes. Sí, queda 11%, si no me ¿Sí? equivoco. 3,3, a ver si se viene a cuenta por 0,5. 1,65 dividido 15. ¿Sí? 11% de eficiencia para esta fuente. ¿Sí? Si fueran 3,3 volt a la salida. ¿Sí? Bueno, esto es una fuente lineal. ¿Se usan las fuentes lineales a pesar de esto? Bueno, la respuesta es que sí se usan. Pero no en cualquier caso. ¿Sí? ¿En cuándo voy a usar una fuente lineal? Cuando necesito una tensión súper precisa que no tenga ruido. Ahora vamos a ver en la switching por qué se genera ruido. Y también cuando la tensión de entrada y la tensión de salida se parecen mucho. ¿Sí? Si yo le voy a tener, por ejemplo, si yo voy a quiero 12 volt, hay un regulador muy conocido, ¿sí? Que lo habrán, los que fueron al colegio técnico seguro lo vieron, que es el 7812. ¿Qué es lo que entra por acá? De
más o menos 12 hasta 35 volt. ¿Y qué es lo que sale del otro lado? 12 volt. Lo conecto a tierra y se terminó. Tengo mi fuente, ¿sí? Lo único que le tengo que agregar es un capacitor acá y un capacitor acá. Con 1, 2, 3 componentes tengo una fuente lineal. Y ya está. Si yo estoy en un auto, pero quiero 12 volt regulados a la salida, en la entrada voy a tener entre 12 y 15 volt, más o menos, 14,4. Entonces la tensión la diferencia entre esto y esto es muy próxima, entonces la cuenta va a ser más parecida, ¿sí? Va a ir más cerca en la eficiencia entre una cosa y otra, porque lo que va a caer en este circuito integrado va a ser mucho menos. Entonces la eficiencia es más parecida. Entonces, cuando las tensiones son parecidas, son muy cercanas, ahí no hay tanto problema en usar una fuente lineal. Pero cuando estoy haciendo una reducción importante de la tensión, sí, hay mucha pérdida y mucha ineficiencia en la fuente, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que hace una fuente switching en lugar de hacer esto? Acá dijimos que es una especie de resistencia variable prácticamente. Acá, en cambio, en una fuente tipo switching, el circuito es este, el circuito más básico de todo, ¿no? Tengo de vuelta una fuente de energía, desde donde yo voy a sacar, y voy a tener un transistor también, que va a estar conmutando, y acá cambia la situación. Voy a tener un diodo, un inductor, un capacitor, que como es grande en general es electrolítico, y la carga. ¿Sí? Esto se suele llamar LDCRL, el transistor, y mi fuente, mi Vin. ¿Cómo funciona? A muy grandes rasgos. Esto lo van a ver en mucho detalle, cómo funciona una fuente de switching en electrónica de potencia, que se cursa en quinto. Ahí lo van a ver con mucho detalle cómo funciona, cómo calcular cada una de las cosas y demás. Entonces ahora no vamos de vuelta. Eso se ve, de hecho se ve, creo que es más o menos en el primer cuatrimestre, se ve todos los tipos de fuentes switching. Entonces algo que en quinto año lo ven en 4 meses, no lo vamos a ver nosotros en una clase. Así que va a ser una aplicación muy rápida. ¿Cómo funciona esto? Básicamente este transistor que está acá está conmutando, está prendido, apagado, prendido, apagado, prendido, apagado, prendido, apagado, todo el tiempo, ¿sí? Entonces yo voy a hacer una especie de gráfico acá, donde voy a tratar de mostrarles la diferencia entre una situación y la otra. Entonces, este transistor va a estar de apagado a prendido, ¿sí? Un ratito y se va a apagar el resto del tiempo. Por ejemplo, vamos a suponer 4 cuadraditos, así me entran bien los gráficos acá. 2 prendido, 4 apagado. Y así, y se repite. Y en otra situación, vamos a suponerlo, va a estar más tiempo prendido y un poquitito apagado. Al revés, digamos. Más tiempo prendido y un poquitito apagado. Y así. ¿Sí? Entonces, si yo le saco el valor medio a esta señal, va a estar más o menos por acá. ¿Sí? Y si le saco el valor medio a esta otra señal, va a estar más o menos por acá. Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema para poder tener una tensión de salida? Esta tensión máxima va a ser Vin, la misma que tiene en la entrada. Y lo que va a hacer el sistema es regular la forma en que conmuta este transistor para generar o esta o cualquier valor intermedio también, ¿no? Y después, a través de estos componentes del inductor y el capacitor, lo va a filtrar para que me llegue una continua, ¿sí? O sea, yo cuando llego a este punto, ¿sí? Cuando yo ya estoy llegando a la carga, yo ya voy a ver algo muy similar a lo que es el valor medio. Puede tener ruido y otras cosas, pero que no viene mucho al caso en este momento. ¿Se entiende? Entonces lo que hace el transistor es estar completamente prendido o completamente apagado.
¿sí? Cuando está prendido, la corriente hace este camino, ¿sí? Viene por acá, pasa por el inductor, carga el capacitor y alimenta la resistencia, ¿sí? Eso hace en esta parte del periodo, ¿sí? Acá, 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 o acá, acá y acá, ¿sí? Y cuando está abierto, esto en realidad acá está abierto, o sea que no va a haber corriente en ese lado, el inductor, por cosas que van a empezar a ver en física 2 y donde empiecen, y en el, como es esta otra, se me fue el nombre, TC1, van a ver que la corriente en el inductor no la puedo variar instantáneamente. Decir, bueno, ahora va para allá y ahora va para el otro lado. Bueno, esas cosas por cuestiones constructivas del inductor no se pueden hacer. Entonces la corriente sigue yendo para el mismo lado, pero en este caso, en vez de, como no puede volver por el transistor porque está cerrado, empieza a circular a través del diodo, va para allá, para la carga, y el capacitor ayuda y se descarga y va para la carga, para la resistencia también. Y hace este ciclo, ¿sí? Entonces, eso haría en este momento del tiempo, ¿sí? Entonces, cuando esto está completamente en conducción, la caída en el transistor es como una llave cerrada, no tiene caída de tensión acá. Está usándolo todo la resistencia, entonces no tengo prácticamente pérdidas. Y cuando está abierto, también no tengo corriente, entonces por más que la caída de tensión en estos puntos se salta, no pasa corriente. Entonces tampoco tengo energía que se pierde en este punto, ¿sí? Básicamente lo que hace la fuente es agarrar este tren de pulsos y hacerlo una tensión continua. ¿Sí? ¿Se entendió la idea? Entonces, en este tipo de circuitos, la eficiencia es mucho mayor. Por eso veíamos recién cuando agarré un transformador común que tengo acá en casa y uno tenía 30 y pico y el otro tenía 70% de eficiencia, ¿sí? Y son equipos reales. La diferencia entre uno y otro, perdón, en la eficiencia que no mencioné, cuando hablamos de la eficiencia les dije que una parte se quedaba en la fuente, ¿no? Que lo usaba la propia fuente. Eso también lo vemos también en forma de calor. Uno agarra el transformador, lo toca y no está frío, está tibio, ¿sí? O está caliente. ¿Por qué? Porque toda esa energía que estoy desperdiciando se va en forma de calor en el componente. Por eso también muchas fuentes tienen disipadores en la parte de atrás. Sobre todo agarran las fuentes de laboratorio, que vieron que son muy pesadas y que atrás tienen un bruto disipador para enfriar. Bueno, porque las fuentes de laboratorio suelen ser lineales, pues son menos ruidosas. ¿Por qué esto es ruidoso? ¿Por qué esto genera ruido eléctrico? Bueno, por una particularidad de las señales cuadradas. En la naturaleza no existe una señal cuadrada, ¿sí? Entonces todo esto que está acá se forma a través de sumas y restas de senos y cosenos. O sea, aunque a ustedes les parezca mentira, digo, esto es una señal cuadrada. ¿Cómo voy a agarrar y sumar una senoidal con otra senoidal y otra senoidal y me va a dar una cuadrada? Bueno, después van a ver que Fourier se los explica perfectamente y se puede hacer esto de obtener digamos, de una señal cuadrada, descomponerla en suma de senos y cosenos. Estos senos y cosenos son cada vez de más alta frecuencia. Por ejemplo, esta es el periodo de esta señal, ¿sí? Entonces, si esto sucede, por ejemplo, 1000 veces por segundo, la frecuencia de esa fuente va a ser de 1 kHz, ¿sí? 1000 Hz. Pero los armónicos que va a tener esa frecuencia, los senos y cosenos de las sumas van a ser múltiplos de ese 1000. O sea que voy a tener pequeñas señales y sumas y restas de señales que van a tener 10.000 Hz o 20.000 o 30.000 o más arriba también. Y esos son los que me van a generar un pequeño ruido cuando yo voy a verlo a la salida. Tengo un pequeño ruido que quizás no tengan una fuente lineal, ¿sí? Por eso las fuentes switching suelen tener no problemas de ruido, sino que son un poquito más ruidosas. Y hay que ver, según la aplicación de lo que yo estoy haciendo, si me sirve eso o me va a generar un problema en mi circuito, ¿sí? En general, cuando yo estoy usando medición de mucha precisión,
se usan fuentes lineales, ¿sí? Para evitar todo eso. Pero en todo lo que es electrónica de consumo, en lo que son teléfonos, computadoras, monitores, impresoras, cualquier cosa de esa, usan todas fuentes switching, ¿sí? Todas. ¿Por qué? Sí, hoy Sí, iba a dale. decir algo. Que no sé si hoy en día seguirá siendo tan así, pero vi que, por ejemplo, en circuitos de radio y eso también se usan fuentes lineales. Claro, por problema de ruido justamente. Van a ver que si agarran en amplificadores hi-fi y demás, suelen tener también fuentes lineales. A tal punto que también el transformador, en lugar de ser de tipo, vieron que se hacen como para las chapas del transformador, se utilizan unas chapas así en forma de E. ¿Sí? Y después va otra chapa acá y con eso hacen el transformador. ¿Sí? Cuando algunos, todos los que son curiosos, seguramente desarman un transformador y ven que son todas chapitas en forma de E. Bueno, a tal punto buscan que sea bajo ruido que el transformador lo suelen hacer toroidal. ¿Sí? Es un núcleo así en forma cilíndrica, de toroide más específicamente, y hacen el transformador ahí, en el toroide, porque esto tiene menos ruido también. Pero ya estamos hablando de situaciones en las que quieren muy, muy, muy bajo ruido. Repito, eso lo hacen en equipos hi-fi y demás, de muy alta calidad, ¿sí? Porque, de hecho, es más, hay un tipo de amplificador que se llama amplificador clase D, que son amplificadores de audio que lo que hacen es digitalizar la señal y después el audio lo sacan de esta forma, cuadrada, y lo filtran para obtener las senoidales de la que está formado, ¿sí? Es un proceso, digamos, que tiene su complejidad, pero un estéreo de un auto, para poder sacar buena potencia y ocupar poco espacio, utilizan eso, ¿sí? Entonces, bueno, el tamaño que van a tener después con una fuente switching va a ser en general mucho más chica una fuente switching que una fuente lineal. Por ende, también va a ser más barata. ¿Sí? Si es más liviana, seguro que va a terminar siendo más barata. Por más que el integrado, capaz que el integrado para controlar una fuente lineal salga a 2 centavos. Y el integrado para controlar una fuente switching valen unos cuantos pesos. Pero después todo lo accesorio, todo lo que está alrededor, va a ser muchísimo más barato una fuente switching, ¿sí? Bueno, entonces, un poco para aprovechar eso y para tener un circuito que sea interesante de hacer, es que vamos a hacer una fuente switching con un integrado, ¿sí? Que yo lo anoto acá, es el TPS 54331, ¿sí? Este va a ser el integrado que vamos a usar para hacer una fuente switching, ¿sí? El que habíamos visto antes. Entonces ya podemos empezar a buscar el integrado que hace eso, ¿sí? Vamos a buscar la hoja de datos, TPS 54331. Reguladores, entramos acá a la parte de reguladores switching. Y acá puede haber varios. Vamos a agarrar cualquiera de estos. Sí, cualquiera de estos. Tiene algunas diferencias en el embalaje, alguna cosa más, pero no mucho más. Aquí podemos llegar a filtrar esto. Y ahora vemos las diferencias. A ver, esperen que me faltan. Hay uno que no lo quiero sacar. Ah, bueno, igual lo puedo ver en la hoja de datos. No dije nada. Agarramos, son todos iguales. Cambian algún detalle de la forma que lo envían y demás, pero todos los que sean TPS 54331 sirven. ¿Sí? Abrimos la hoja de datos. Fíjense las cualidades que tiene este integrado. Soporta como tensión de entrada hasta 28 volts. Y de salida entre 0,8 y 25 volts. ¿Sí? Y 3 amperes. ¿Sí? Abrimos la hoja de datos y acá empezamos a ver algunas particularidades. Fíjense, si yo quiero buscar un integrado lineal que haga lo mismo, espérenme que les quiero mostrar la diferencia. Acá está. El formato en el que viene este integradito, vienen dos. SOIC, ¿sí? Que es un integrado de 8 patitas chiquitito, y después otro que lo llama como SOIC PowerPad, ¿sí? Ahora les muestro uno. Este no es exactamente el mismo, este es una versión
Este es el que les voy a mostrar, es el 54332, que es el que le sigue, que tiene un poco más de frecuencia. Pero es básicamente el mismo integradito. ¿Sí? Entonces, lo vemos acá. Este es el integrado. Fíjense que es bastante chiquitito. Ahora vamos a ver igual durante el microscopio, pero para que vean la diferencia de tamaño. De entre este, y fíjense, ¿cuánto dijimos de recién de tensión de entrada? 28 volt. Y de salida 3 amperes. ¿No? Fíjense, un integrado lineal que tiene como entrada un poquito más. ¿Dónde está? Acá están los datos de otro integrado, ¿sí? Había estado buscando alguno similar. Este es parecido, ¿sí? Este es lineal, no es switching. Y tengo como entrada un poquitito más, hasta 30, soporta 2 volt más. Pero 3 amperes de salida, más o menos lo mismo que lo que estábamos haciendo, ¿sí? Y fíjense el encapsulado de cuadrado pack. ¿Sí? Bueno, ahora les voy a mostrar en esta relita. Esperen que no estoy mostrando la cámara. ¿Lo ven? Que acá dice D2 pack o TO263. Esto es el D-pack de ese integrado. Y acá está el mismo integrado o un integrado que hace algo equivalente, pero switching, ¿sí? Este es el encapsulado SOIC, ¿sí? SOIC 8. Y hay en la hoja de datos menciona SO PowerPad. SO PowerPad se llama así porque viene del lado de abajo con un pad metálico para poder sacar calor por acá, ¿sí? Entonces este pad que está acá tiene una función más que nada térmica, sacar calor por ahí, ¿sí? Pero fíjense la diferencia de tamaño en algo tan insignificante, ¿no? Como una fuente que es bastante simple. Bueno, un integrado de este tamaño necesitaríamos para poder hacer una fuente equivalente, pero lineal. Y ni hablar del calor que va a generar este integrado, ¿no? ¿Sí? Ahí capaz no te salva ni hacer una de las placas con la parte de atrás de aluminio. Y es probable, sí, que necesites un buen disipador en algún lado para poder sacar todo ese calor. Entonces vemos algunas características que tiene. Bueno, estas ya lo mencionamos, que el ingreso de señal puede ser entre 3,5 y 28 volt. Cualquier valor intermedio lo va a tolerar perfectamente. La salida se puede ajustar hasta como muy bajo, 0,8 volt. Menos que eso no. Después, bueno, menciona que tiene el transistor que tiene adentro, ¿sí? El MOSFET que tiene adentro, que hace las veces de este transistor. Ese transistor lo que hace es que tiene una resistencia de 80 miliohm. Cuando está conduciendo, tiene 80 miliohm. Y ahí podemos sacar un dato más, ¿no? El tema de eficiencia y demás. Cuando el transistor está conduciendo, está en este punto, dice que tiene 80 miliohm. Y se acuerdan que la potencia también la puedo calcular como I cuadrado por R, ¿no? Entonces, si la corriente máxima es 3 amperes, I al cuadrado va a ser 9 por 0,08 ohm. Estos son 80 miliohm. ¿Sí? Entonces, cuando está conduciendo, digamos, en el peor caso, tiene 0,08 por 9. 0,72 watts. 0,72 watts. O sea, en el punto de máxima conducción, no va a caer más no va, digamos, desperdiciar más de 0,72 watts. ¿Sí? Fíjense que nada que ver con los 12,5 que veíamos antes en la fuente lineal. Por más que yo tenga acá 28 y a la salida tenga 3,3, solo en este punto tengo pérdidas y la pérdida es muy baja. ¿Sí? Después, en realidad, cuando lo estudien van a ver que en estas conmutaciones también hay una pérdida. De hecho, en una de estas es las pérdidas hay, más que en el momento de conducción, pero bueno, sigue siendo un valor muy, muy, muy bajo. Tan importante es la eficiencia en este tipo de circuitos, que es la primera curva que aparece. ¿Sí? Eficiencia. Y me dice que cuando
la tensión de entrada, fíjense, esta curva que está acá, es para tensión de entrada de 5 volt y de salida de 3,3. También se cumple esto de que cuando las tensiones son similares, la eficiencia es mejor, ¿sí? Pero fíjense que todo el tiempo está por un valor cercano al 90% de eficiencia. Y en el peor de los casos, con 28 volt en la entrada, y cuando ya está más o menos con una buena carga, fíjense que acá tengo 1 amper a la salida, es este 1 amper que tengo acá, es esta linita. Entonces, cuando tengo 1 amper o más, la eficiencia está en el 80%, ¿sí? Por más que tenga 28 volt en la entrada y 3,3 a la salida. Entonces, fíjense que lo lineal que habíamos visto antes, que era una eficiencia del 11%, 12%, acá estamos hablando del 80%. ¿Sí? Es muy poco lo que se pierde en calor en este tipo de fuentes. ¿Sí? Pero también se ve que sufre un poco cuando la carga es baja, digamos. Claro, porque digamos, vos tenés corrientes y cosas mínimas para que todo esto funcione, y cuando la corriente es muy baja, entonces la corriente, digamos, ya la potencia total de salida es menor a digamos, la que tenés consumiéndote dentro del integrado. ¿Sí? Siempre a baja carga tenés mucho menos eficiencia. Entonces Aparte, ahí fíjate, acá también, son 100 miliamperes, ¿no? Si vos vas a usar 100 miliamperes, agarrás otro integrado que tenga como máximo, no sé, 500, que también hay. entonces ahí en esos casos convendría usar más una fuente lineal. No, En caso así de tampoco. bajo consumo. No, en caso de bajo consumo, Tampoco. digo. No, ¿Tampoco? tampoco. No, tampoco. Ni siquiera. Va a depender un poco de la... Vos fíjate que suponete que tengas 5 y 3,3, como veíamos antes, y 0,1 amper. Vamos así, digamos, no puede ser superior a lo que vamos a calcular ahora, ¿sí? La eficiencia. Yo voy a tener una fuente lineal y una resistencia, que dijimos que es 3,3 volt y 0,1 amper. O sea que si acá tengo 3,3, acá tengo 1,7. Y acá tengo 5 volt. Entonces, la corriente es 0,1 amper hacia allá. 0,1 amper. Entonces, ¿la eficiencia cuánto va a ser? 3,3 por 0,1 va a ser 0,33 watts a la salida. Y en la entrada que tengo, 5 por 0,1. 0,5 watts. ¿Sí? Entonces voy a tener 0,33 dividido 0,5. 66%. Nunca una fuente lineal puede tener una eficiencia mejor que esta. No hay forma física de que tenga una eficiencia mejor. ¿Sí? Entonces, si vamos a la que vimos recién, en 1, ¿sí? Fíjense, anda ahí. Están más o menos en ese valor. Perdón, era 5 volt. Yo calculé con 5, no con 28. Con 5 volt nunca va a ser mejor a 0,66. Y en esta switching, por más que la corriente sea baja, está en 90 y pico % la eficiencia. Y si yo agarrar 28, como es este caso, ¿sí? Para el mismo cálculo de recién, en lugar de tener 0,5 watts, voy a tener 2,8. Entonces voy a tener, esto es para Bin Claro, ahí sí se igual nota a bastante 5 la volt. diferencia, digamos. Y Bin igual a 28, voy a tener 0,33, lo mismo, sobre 2,8 watts. 2,8 watts. 0,33 dividido 2,8. ¿Sí? 11. 11,8%, ponele. 12, te regalamos un poquito. Y acá está en el 60. ¿Sí? Con 28 volts, que es esta curva de acá abajo, y 0,1 amper, estamos en 60 y algo por ciento. Sí, ahí se Siempre nota bastante la en diferencia, digamos. eficiencia nunca le gana. Nunca le gana a una switching. Sí le gana quizás en complejidad, es mucho más simple una fuente lineal, o en bajo ruido a la salida y demás. Eso hay que ver la prioridad que nosotros vamos a tener en nuestro circuito. Hay que evaluarlo, pero para estas cosas, no, para la eficiencia no hay forma que le gane. Alta eficiencia en bajas cargas con un ancho de pulso, con un salto en el ancho de pulso. Cuando baja mucho, si volviendo a este gráfico acá, cuando baja mucho, si yo quiero bajar más esta línea de acá,
bajarla para tener una tensión de salida muy baja, lo que empieza a hacer es saltarse pulsos. O sea, este se lo saltea y pasa al que le sigue directamente. Y es en la práctica como si le estuviera bajando la frecuencia de trabajo, ¿sí? Empieza a variarlo. Frecuencia de switching fija 570 kHz. Es decir, que el periodo de esto que acabamos de ver, desde acá hasta acá, la frecuencia a la que va a trabajar esto es 570.000 Hz. O sea que esta conmutación la hace 570.000 veces por segundo, ¿sí? Es una fuente sencilla, digamos, ¿no? Hay fuentes mucho más rápidas todavía. Pero fíjense la velocidad a la que trabaja esto y por qué se adapta tan rápido a la tensión de salida. Porque lo hace tan rápido que si hay alguna variación en la entrada se puede adaptar tranquilamente. Slow start, esto es un valor ajustable para que no arranque. O sea, yo en la tensión de salida, cuando la prendo, ¿sí? Lo que tiene esta fuente que dice slow start es que en lugar de tener un comienzo abrupto, ¿sí? Lo que hace es arrancar un poquito más despacio. ¿Para qué? Para que este cambio abrupto de corriente no me traiga problemas con picos este cambio de tensión rápido no me genere picos de corriente. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando, no me acuerdo si fue en este curso o el otro, que agarré un capacitor grande y lo descargué, y hizo un chispazo? ¿Por qué? Porque descargó todo junto. Bueno, si yo cargo todo junto de golpe, me produce el efecto contrario, pero la misma idea, un pico de corriente muy grande. Entonces tiene una posibilidad de hacer un ajuste para que haga un inicio suave y no tenga picos de corriente. VLO es Under Voltage Lockout. Es decir, que cuando tengo un valor que está muy por abajo del valor mínimo, se apaga sola, deja de funcionar. Bueno, eso es programable. Con dos resistencias de afuera del circuito, puedo hacer que se prenda y se apague en un determinado valor. Protección contra exceso de voltaje, un transitorio de exceso de voltaje, límite de corriente ciclo a ciclo, ¿sí? Y algunas cosas más. Un thermal shutdown, si tiene mucho calor, si está calentando demasiado, se apaga solo para no romperse. Y también menciona que está disponible en un fácil de usar SOIC 8, porque es fácil de soldar y no tengo complicaciones con eso, o una versión mejorada térmicamente, SOIC 8 PowerPad, que lo único que es el integradito que vimos antes, con o sin el pad térmico que está abajo, ¿sí? Si yo le doy vuelta este pad térmico que tengo abajo, puede tenerlo o no tenerlo, ¿sí? Puedo elegir yo eso. Nosotros en nuestro circuito vamos a elegir que lo tenga. Si bien no lo vamos a fabricar, hay algunos detalles en cuanto al PCB que está bueno tener en cuenta. Entonces vamos a usar la versión con el PowerPad, ¿sí? Y acá, bueno, algunas recomendaciones que se puede usar para lo que son equipos de... Estos set-top boxes son los equipos que suelen traer los decodificadores de Telecentro, de Fiverr, de cualquiera. Se les suele llamar set-top boxes a todo ese tipo de equipos. Displays LCD, periféricos, cargador de batería y demás. Fuente de alimentación para car audio industrial, ¿sí? O sea, tiene bastantes usos, puede llegar a tener este integradito. Y bueno, algunas cosas más, ¿sí? Acá está el circuito general. Vamos a pasar un poco por cada uno de estos, pero esto, digamos, dista un poco bastante de lo que habíamos visto en el circuito, ¿no? Tengo el diodo, el inductor y el capacitor, los tengo. Pero me agrega más cosas que no estaban, ¿no? Como estos capacitores, estas resistencias que están acá en el enable. Esto se llama red de compensación. Este CS es el slow start que mencionamos antes. Y bueno, y estos dos resistores, R01 y R02, que son los que se van a usar para definir la tensión que yo quiero a la salida, ¿sí? Y bueno, después ya empezamos a ver más características y demás, ¿sí? Por ejemplo, podríamos, bueno, esto también en una hoja de datos, cuando empiezo a avanzar, voy a tener toda la descripción de cada uno de los pines, ¿sí? La ubicación y la descripción, ¿sí? Acá tengo BIN, entonces me voy al pin 2 BIN. Este pin me va de 3,5 a 28 volt de voltaje de suministro, digamos. Y tengo el pH, que es el nodo de conmutación, y acá me lo menciona, si pH
es el lado de alta tensión del MOSFET. ¿Sí? Bueno, tiene un montón de detalles y demás del... A ver si está ahí. ¿Dónde está esto? Acá el pH es digamos, la salida del transistor, por así decirlo. Y más detalles de cada uno de los pads. Ven, por ejemplo, el Power Pad pin 9, ¿sí? Dice, the Power Pad is only available in the DDA package. DDA package es el nombre interno que le da Texas Instruments a este formato, que es el Power Pad, ¿sí? Para una correcta operación, GND, el pin de GND debe estar conectado al pin de expuesto. O sea que este GND pin 7 y el Power Pad van a estar unidos, van a estar conectados a GND, ¿sí? Y este está disponible solo en el caso de esos que decía SO Power Pad, ¿sí? Bueno, acá más y más información de la tensión de alimentación. Acá me dice, fíjense que decía de entrada 28, pero el pin BIN soporta hasta 30. O sea que puedo tener, no significa que lo puedo usar a 30, significa que tolera 30. O sea que puedo usarlo en 28 y si hay un pico un poquitito superior no va a tener problema en tolerarlo. Bien, no hay mucho más por acá para ver. Por ahí nomás. Y ya después empieza a mostrar bueno, una descripción detallada de cómo funciona, ¿sí? Y de más detalles que van a ver. Acá está todo el circuito interno, cómo funciona todo el proceso, de cómo va generando, cómo va reevaluando los valores. Acá está el transistor de salida que tiene 80 miliohms, ¿sí? Fíjense que yo usé este valor para hacer la cuenta. Bueno, es el transistor que está afuera conectado con el pin pH, ¿sí? Directamente. Y la entrada es de IN, fíjense, de IN, y pH es la salida. Y acá está el transistor, que coincide con lo que yo les mostré en el circuito, en la hoja, ¿sí? O sea, nosotros vamos a tener en mi circuito el transistor conectado a BIN y a pH, que tendría que ser este punto en este caso, ¿sí? Bien. Perdonen que se me vino justo, Marquito se me vino para acá. ¿Y qué más? Bueno, por acá nomás. Acá ya empieza a ver las resistencias, cálculo de las resistencias que va a tener nuestro circuito, ¿sí? Esta resistencia es la resistencia de Start, la que yo voy a usar para iniciar el circuito, para lo del... Esto tiene que ver con el Under Voltage Lockout, ¿sí? Que son los valores que yo voy a definir para prender y apagar este circuito. Y bueno, vamos a empezar después vamos a dibujar todo esto y empezar a buscar todos los componentes. ¿Sí? O sea, se los vamos a dar, no vamos a calcularlo mucho. Pero algunos, solo algunos, los de tensión de salida y demás, los vamos a calcular. Entonces, acá hay un circuito un poco más real, ¿sí? Y quiero ver lo de la resistencia de salida. Acá está. Output Voltage Set Point. O sea, cómo seteamos, porque dice que la salida está entre 3,5, entre 0,8 y 25 podría ser la tensión de salida. Pero ¿cómo lo elijo? Bueno, acá me lo menciona, ¿sí? En nuestro circuito que está antes, ¿sí? Acá menciona R4 que es de 0 ohm, o sea que esta resistencia es con puente, está solo para fines de testeo, no tiene ninguna otra función. Y acá tengo una resistencia de 10.2K y de 3.24K. Estos son nuestros R5 y R6. Fíjense que R6 es la que está abajo y R5. Entonces acá nos dice cómo calcularlo, ¿sí? Entonces supongamos que nosotros queremos tener en nuestra fuente 5 volt a la salida. ¿Cuánto deberían ser estas resistencias y estos valores? ¿Sí? Bueno, yo me voy a anotar estas dos fórmulas acá, que dice R6 igual a R5 por Vref y Vout menos Vref y Vout es igual a Vref por R5 sobre R6 más 1. Ahí está, y yo ya me lo anoté y ahora vamos a empezar a ver los valores.
Decía, para lo que es, si yo quiero una salida de 5 volts, ¿sí? Uno de los datos que mencionaba, la hoja de datos, es selecciona un valor de R5 que sea aproximadamente 10K. Y luego, acá dice, aumentar o reducir el valor de R5. Espérenme. Sí, se pueden usar valores próximos o para arriba o para abajo para agarrar valores estándar de resistencia. Entonces, por ejemplo, acá ya me tira una 10.2K, podemos arrancar con esa y ver qué necesito para la otra. ¿Sí? Entonces, para R5, ya vamos a tomar el valor que nos da ahí, R5, igual a 10,2K. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto debería ser? Ah, también, Vout, yo quiero que Vout sea 5 volt. Y Vref es un dato, que no sé si está ahí a la vista, pero es 0,8 volt. ¿Sí? No lo menciona acá en forma directa, pero está más arriba. Estaba en la hoja de datos. Esperen que lo busco directamente. Vref. Vref, bueno, es un valor que está siempre cercano al 0,8 volt. Sí, puede llegar a variar un poquito según la temperatura, pero anda en 0,8 volt. Acá está. Voltage reference es un voltaje de referencia que el sistema produce con una precisión de más o menos 2%. Que tienen alguna diferencia cuando tienen problemas de temperatura. Y el valor típico de referencia es diseñado a 0,8 volt. O sea que lo diseñaron para que ese valor sea de referencia 0,8 volt. ¿Sí? Si ven que hay algo que está muy perdido o lo que sea, me frenan y lo revemos. Entonces, tengo como Vref 0,8 volt. Entonces, ¿cuánto vale R6? R6 es R5, 10,2K. Esperen que esto acomode el foco. Ahí está. Vref, que es 0,8. Vout, que es 5 volt. Menos 0,8 de vuelta. Y esto me va a dar R6. Bien. ¿Cómo nos da esto? 10.2 por 0.8. ¿Sí? 8,16. Y el otro es 5 menos 0.8, 4.2. Entonces tengo 8.16 dividido 4.2. Y necesito una resistencia R6 de, esto como lo hice en K, me va a dar en K también, ¿sí? De 1,9428, vamos a anotarlo por las dudas, kilo ohm. ¿Sí? Entonces acá tengo una resistencia y acá tengo otra. ¿Sí? Estas son mis dos resistencias que voy a necesitar para el circuito. En este tipo de circuitos donde yo tengo dos resistencias que van a definir una tensión de salida, acá sí se justifica empezar a usar resistencia de mejor precisión. ¿Sí? ¿Cómo funciona? Les explico básicamente cómo funciona esto de la fuente, por qué esto 0,8 volt y demás. El regulador no tiene forma de saber qué tensión va a querer el usuario. Entonces, ¿qué es lo que se va a fijar? Que en este punto, en V-Sense, en el punto de sensado, en el pin 5, siempre haya 0,8 volt. Entonces, si en este punto, no me importa lo que yo tengo acá, si después del divisor yo tengo acá 0,8, está todo bien. Pero si en lugar de 0,8 tengo 0,9, acá arriba está saliendo más de lo que yo quiero. Entonces va a cambiar el ancho de los pulsos, ¿sí? Si ve que en vez de 0,8 tengo 0,9, lo que voy a hacer es acomodar esto
hacer que el pulso sea más ancho o más angosto, según lo que me convenga, o más angosto o más ancho, lo va a cambiar para cambiar esta línea de posición, ¿sí? Este valor medio me lo cambie, ¿sí? Entonces, la fuente lo que hace es fijarse eso. ¿Se acuerdan que habíamos visto lo que era divisor resistivo? Que habíamos sacado la cuenta en clase de digamos, la fórmula de divisor resistivo, que era BO igual a BI por R2 sobre R1 más R2. ¿Sí? Y que esto lo habíamos visto en un circuito que tenía esta forma. Fuente, resistencia, resistencia, y acá esto era mi salida. Esto era R2, esto era R1, esto era BO, perdón, BI, y esto era BO. ¿Se acuerdan de esto? ¿Se acuerdan que lo vimos? ¿Alguno? ¿Están vivos todavía? Porque me parece que estoy... Sí, Bien. sí. Buenísimo. Entonces, en los valores que acabamos de calcular, ¿qué me da esto que tengo acá? Supongamos que mi BI, lo que yo tengo en la entrada, es 5, que en realidad es lo que yo quiero en la salida de la fuente, pero ahora van a ver por qué estoy haciendo esto. Supongamos que BI es 5. Y R2, es la de abajo, es 1,94K, sin los decimales. Vamos a poner 1,94. R2 es 1,94 y la de R1 es 10,2. 10,2 más 1,94. ¿Cuánto me va a dar esto? Bueno, sacamos la cuenta. Esperen que ya voy a poner la otra calculadora porque esta común ya no... Ya cumplió su función. Ahí está, ¿sí? Entonces acá voy a poner 5 por 1,94 sobre 10,2 más 1,94. ¿Sí? ¿Cuánto me da? 0,8. ¿Sí? Si lo redondeamos, 0,8. Bueno, eso es lo que hace esta fuente para evaluar qué es lo que está saliendo. Aplica un divisor resistivo acá y tengo los 5 volt en la salida, los convierte en 0,8 y los mide. Entonces, si es 0,8, listo, sabe que tiene la frecuencia o el ancho de los pulsos que necesita. Y si es más de 0,8, sabe que tiene que bajar un poco porque está saliendo más de lo que debería. ¿Sí? Y fíjense en este caso, en esta fuente que estaba usando. Es 3,3 lo que quiere la salida, no 5, 3,3. Y en lugar de 1,94 tiene 3,24. Si repetimos el cálculo de recién, ¿sí? En vez de 1,94 usamos 3,24. 3,24. ¿Sí? 3,24. Perdón, y acá tengo que poner 3,3 volt, no 5. 3,3 volt. 0,8 también, ¿sí? Un valor cercano a 0,8. Entonces, con estos dos resistencias, estoy sacando el valor de la tensión de salida. ¿Se entiende? Inclusive yo puedo llegar a, cuando no tengo un valor exacto, porque fíjense que no me dio 0,8 clavado, puedo verificar con las resistencias que encontré. ¿Sí? Supongamos que no tengo de 10.2, que tengo de 10K. Y la otra, en vez de ser de 1,94, es de 2. ¿Cuánto me da la salida? Bueno, uso esta otra cuenta. ¿Sí? BREF. Cerré la calculadora. Acá está. Deme un segundito. BREF era 0,8 por, hago paréntesis, R5 que era 10K y la otra que es de 2K, más 1.
¿sí? Si consiguiera esas resistencias, mi tensión de salida va a ser 4.8, no 5. Y si tengo la de 10.2 y de 1,94, como miramos antes, 1,942 creo que era, ahí te doy un valor más cercano a 5 volt, ¿sí? Bueno, estos son los valores que estamos buscando, ¿sí? Este tipo de valores. ¿Se entendió hasta acá? O sea que si yo quiero cambiarle un valor de resistencia, o sea, si quiero una fuente con otro valor de salida, le cambio los valores acá, ¿sí? Le cambio un valor de estos componentes y ya está, ¿sí? Una pregunta, Entonces, Fer. sí, dale. Si cambias la posición de esas dos resistencias, cambia una banda del voltaje, ¿o no? Si las invertís, Sí. sí, claro, sí. O sea, si hacemos al revés, en vez de tener esta cuenta no era esta. Ah, lo había cerrado. Yo tenía que era 5. Bueno, lo puedo hacer ahí en donde estábamos recién. Acá. En vez de 2 y 10, pongo 10 y, acá 10 y arriba 2. Y 0,96. Está más cercano al límite que era 0,8 era el límite. Menos de 0,8 no se podía. Y al revés, para el otro lado, yo podría, por ejemplo, poner 500 ohm, por poner algo, y los 10 K que tenía, ¿sí? Y esto me da 16,8, ¿sí? Entonces ahí estoy más cerca del valor máximo. Podría ponerle 0,33, 25 volt, ¿sí? Ahí estoy cerca del límite, con 330 ohm, 10K y 330 ohm. Entonces acá ya podríamos buscar estas dos resistencias y empezar a definir algunos componentes. Y en realidad les voy a mostrar otra cosa, que eso nos va a llevar un ratito, así que nada. Cuando buscamos resistencias SMD, que a eso quiero ir, buscamos resistencias SMD, buscamos como chip resistor, chip, no me cargo todavía esto, ahí está, a ver ahora. Ahí está, chip resistor surface mount, ¿sí? Resistencias tipo chip, tipo así, este formato de resistencias, ¿sí? Resistencias y acá empezamos a filtrar. Decimos, bueno, ¿qué empezamos a filtrar? Lo mismo que filtramos antes, con algunas cosas más. Que esté en stock, que normalmente esté en stock, que esté activo, y estas son todas de montaje superficial, así que eso no hace falta filtrarlo. Sí filtrar el valor, pero bueno, filtramos estos dos, ya pasamos de 800.000 a 70.000, ya nos sacamos 90% de la resistencia de encima. Y ahora empezar a buscar de 10K o de 10.2, a ver qué encontramos por esa zona, ¿sí? Si en el manual decía 10.2, tiene que existir, en la hoja de datos, perdón. ¿Sí? 10.2, 10.1 también, 10.2K, ¿sí? Sabemos que existe. Filtro acá, este valor, y acá empezamos a tener la precisión. Fíjense, lo mínimo para este valor es 1%, porque no es un valor nominal que encontramos del 5, sino que es del 1, más chico. ¿Sí? Acá empezamos a buscar todos los componentes. Y empieza a aparecer el tamaño de esto, que en general no es algo tan habitual, o por lo menos ninguno lo ha visto, seguramente ninguno lo vio en el colegio ni nada, los que son electrónicos, y los demás definitivamente no lo vieron. Entonces empiezan a aparecer estos tamaños, 0805, 0603, ¿sí? Entonces, 0402, 1210, hay que empezar a tener un poco de relevancia de qué son estos tamaños, porque acá por eso puedo filtrar, ¿sí? Tengo más acá al costado, ahí están los tamaños, 0201, 0402, 0603, 0805, y yo lo mencioné ya en algún momento. Para el TP1 pedimos que lo hagan en 0805, los que lo hicieron SMD, y para el TP2 vamos a hacer 0603, pero más chico no. Y hago bastante hincapié en esto. No vamos a usar componentes más chicos que 0603. Porque ya son bastante chicos, ¿sí? Y me acuerdo que el año pasado, no, el anterior, no recalcamos tanto esto. Y hubo un alumno que hizo todo el trabajo práctico, todo con resistencia 0201.
Y son muy chicas esas resistencias como para usarlas. Si no hay algo, si hay una necesidad de espacio como si fuera un celular o algo de eso, no tiene sentido esas resistencias tan chicas, ¿sí? Entonces les quiero mostrar un poquito, como para que tengan noción de los tamaños, ¿sí? Les voy a mostrar primero acá, en esta imagen, ¿sí? Una resistencia común, normal, ¿sí? Y un LM555, también True Hall, como el que usamos en el TP1, normal, ¿sí? Y ahora vamos a empezar a ver esto, y sobre todo lo que sigue, en el microscopio, ¿sí? Para que se entienda un poco por qué el tema este de los tamaños. Así que esto lo vamos a sacar. Voy a acomodar un poco acá la mesa. Voy a girar esto. Un segundito. Y vamos a ver un poco de esto en el microscopio. Ahí está. ¿Sí? Entonces, por eso yo tenía abierta una consola por algún lado para abrir el microscopio directamente. Bien, acá tenemos el microscopio. Y vamos a ver la resistencia. Esperen que voy a acomodar un poquito para que esté en foco esto y demás. Así que banquenme un segundito. Fíjense la resistencia que veíamos recién, cómo se ve ahora en el microscopio, ¿sí? Es esta. No, quizás no se aprecia del todo los colores porque si pongo la luz muy de frente se complica para el foco y demás. Y lo que vamos a ver. Si esta es una resistencia común y corriente, estándar, súper estándar, ¿sí? Necesito algo que me dé firmeza a la mesa. Ahí está. Ahí se ve. Esta es amarillo, violeta, naranja, o sea que es 4, 7 y 3, 0. 47K. ¿Sí? Resistencia 47K, 5%. Y un 555, formato DIP. ¿Sí? A ver si se llega. Dice NE 555, es una versión que inclusive la mencionamos, creo. NE 555. Ya ven que esto es chiquito, ¿no? Ya esto es chiquito. Entonces ahora sí quiero empezar a comparar un poco con los tamaños hasta llegar al 0603 y quizá alguno más. Entonces vamos a empezar con un formato que es 2512 en pulgadas. Siempre acuérdense, todos los números estos que mencionamos son en pulgadas. O mejor dicho, en mils. Si es 2512 significa que tiene 250 mils por 120 mils de tamaño, ¿sí? Entonces, acá van a entender por qué no queremos que usen resistencias menores a 0805. 0603. Esta es una resistencia. Fíjense que en tamaño es más o menos similar a lo que estábamos viendo recién. De 470 miliohm, porque tengo la R antes. ¿Sí? Esto es 2512. ¿Sí? Ya voy a sacar esta. De 2512 vamos a pasar a otro componente que es 1812. O sea que es más o menos el mismo ancho, pero más cortito. ¿Sí? Este componente no es una resistencia, es un PTC, se llama, es una especie de fusible. ¿Sí? Esto es 1812. Esperen que lo engancho acá. Ahí está. 1812. ¿Sí? Esta de 470 la voy a dejar por acá por el costado y los demás lo voy a ir guardando porque así nos queda como referencia a esta otra de 470 que es más o menos un poquito más chica que la otra, la resistencia común. ¿Sí? Así que esto es 1812. Lo guardamos. Después viene 1206, o por lo menos, capaz que hay algún valor intermedio, me parece que no, pero esto es 1206. ¿Dónde está? Se me fue acá. Entonces, 1206.
Está ahí. Después viene 0805. Este es un capacitor y el que les voy a mostrar es un inductor 0805. Van viendo que son cada vez más chiquitos. Y 0603. Esto es lo que voy a mostrar ahora es una resistencia de 680K. Del 1%. ¿Sí? Eso es 0603. ¿Sí? O sea, fíjense lo que es la resistencia, que era del tamaño casi normal, con lo que es una resistencia 0603. ¿Sí? Esto es 0603, 0805, 1206, acá, y 2512. ¿Sí? ¿Dónde están? Acá. ¿Se aprecia más o menos? ¿Se dan cuenta que esto es muy chiquito? ¿Tenés alguna 0201? Vamos a ver, capaz que encontramos algo. Y este es el integradito, acuérdense. Fíjense que ya el tamaño de la pata del integradito, que siempre lo consideramos chiquito, es el tamaño del componente. ¿Sí? Y el otro que tenía acá, ahora pasa a tener una dimensión un poco más razonable. Fíjense que este es, ahí dice 54332, es el que le sigue. Este que está acá es igual que vamos a usar para el TP, nada más que este conmuta en vez de en vez de 570 a 1,5 mega, creo que era. Pero el resto es igual. Y acá está, fíjense lo que es el 0603, ¿sí? Con el SOIC. Ya el SOIC, que nos parecía re chiquito, ya no lo vemos tan chiquito. Bueno. También tengo por acá, esto es, esperen que no quiero armar bardo con los componentes, acá. Lo que vamos a ver ahora es 0402. A ver si logro sacar uno sin... Ahí está. El componente viene así en cinta. Y acá lo puedo sacar de acá. Esto es una resistencia, les digo de cuánto, porque no me acuerdo. Ahí está, ahí salió volando por alguno, acá está. Acá está. Esto es 0402. ¿Sí? ¿Dónde está? Acá está, ahí se me 0402. Eso es una resistencia de 680K. ¿Sí? Entonces ahí, bueno, vemos otro componente muy chico en 0402. Y por acá todavía me queda 0201. Fíjense lo que es el 0201 comparado con la resistencia que vimos al principio. ¿Sí? Que ya era chica. Bueno, fíjense lo que es. 0201 es esto. ¿Sí? Vamos a acomodarlos un poquito.
Ahí está. ¿Sí? Esto es 0201. Fíjense lo que son las puntas de la pincita. Y lo que se ven las fibras del papel que está abajo. ¿Sí? Entonces, para soldar esto, ya estamos hablando de procesos súper complejos para poder soldar y mover esto. Piensen que esto lo tiene que succionar una máquina que le va a hacer la pick and place, que lo va a colocar. ¿Sí? Entonces, como que, nada, no podemos ya usar cualquier componente porque ya se empiezan a complicar las cosas. Y tengo uno más. Voy a correr esto un toque. Ahí está. Esto es 01005. Les quiero mostrar, ahora les voy a mostrar la hojita de la bolsita de DigiKey. A ver si se ve esto en mi cámara, la otra. El número de parte de esto, lo voy a googlear acá en DigiKey, es 587-6219-1-ND. Es un capacitor cerámico de 10.000 picofaradios. 10.000 picofaradios, cerámico 01005. ¿Sí? Este es el componente que estamos viendo. No creo que se llegue a ver en la cámara, pero este es el que estamos viendo ahora. ¿Sí? Esto es 01005. ¿Sí? Y a veces cuesta también, a pesar de que lo vamos a ir en el microscopio y decimos, no, qué chiquitito que es. Bueno. Acá tienen un fósforo. ¿Sí? Fíjense lo que es el tamaño del fósforo comparado con el componente. ¿No? Bueno. Como les dije, este que está acá era 0603. Y creo que se entiende por qué no vamos a usar menos que esto. ¿Sí? Este que 0603 se puede soldar a mano. Yo he armado varias veces placas con componente 0603 sin demasiada historia. ¿Sí? No es algo tan complejo. ¿Sí? Aunque la punta del soldador, ahora le puedo poner la punta del soldador también, que lo tengo por acá, está apagado, pero está por acá. La punta del soldador es de un tamaño grande, pero igual se puede soldar. Esta es la punta del soldador. ¿Sí? Igual se puede soldar sin problema 0603. ¿Sí? Pero fíjense lo que es 0402 o 0201 o 01005. No hay forma muy fácil de soldar. 0402 soldé alguna vez, alguno, pero no más que eso. Y acá también, para ver también tema de tamaños, esta es la punta del portaminas. ¿Sí? Todas estas cosas son un poco disparadores para entender un poco todo lo que es el tamaño que tiene todo esto y ver que quizás menor a 0603, como que no sé si esto sería 0603, esta que está acá, y 02001, fíjense que no sé, la cuarta parte de lo que es la mina del lápiz. ¿Sí? Y bueno, ya está con eso de los componentes. Y por último, les quería mostrar un LM555, pero en formato VGA. ¿Sí? Escucharon hablar de VGA, que son, lo mencionamos en algún momento, que tiene bolitas del lado de abajo del componente. ¿Sí? Acá estamos con la resistencia y acá está el 555. Creo, porque la verdad que cuando abro esto en general se me pierde. Son tan chiquititos que me parece que ya perdí algunos. Pero bueno, ahora vamos a ver si están estos o qué voy a encontrar acá. Denme un segundito. Ahí. Ahí está. Esos son 555, ¿sí? Ahí está. Ahora lo vamos a ver un poquito más de cerca.
de vuelta, al lado de un 0805, ¿sí? Es muy, muy chiquitito también. Y es un LM555 como el del TP1, nada más que en un formato súper pequeño, ¿sí? También podríamos compararlo con el fósforo, como para tener una idea, y esto es un integrado de 8 patas, ¿sí? Y lo voy a poner de costado, a ver si logro que esto quede... ¿Dónde está? Se me escapa, tan chiquitito que es. ¿Ven? Se llegan a ver, esperen que quiero engancharlo. Ahí está. Lo quería vertical. ¿Sí? Ahí se ve. Y se pueden llegar a apreciar las bolitas del VGA en el perfil. ¿Las ven? Sí, que ven ahí las 3 bolitas. Hoy enganché un pelo de algo. Las 3 bolitas que se ven en el perfil, ¿no? Y cuando lo bajo, ahí se ven las otras, las 8. Y fíjense que es medio como, el brillo que tiene es medio como si fuera tornasolado o algo así. Bueno, eso es silicio directo. ¿Sí? Se ve el silicio ya acá, por el tamaño que tiene. Y ahora voy a hacer un zoom a esto, al lado, este es el 0201. Y voy a sacar el microscopio de acá para que se vea más, más de cerca. ¿Sí? Ahí está. ¿Ven? Ahí dice LM. Ahí están las bolitas de estaño, ¿sí? Las patitas del micro. Acá tengo las patitas del micro. Y bueno, todo el circuito en el silicio directamente. Acá dice LM555. Acá en esta punta, esperen que se me está moviendo esto. En esta punta que está acá, esto que se ve acá, es el logo de National Semiconductor. A ver si logro que esté más en foco para que se aprecie. Que es el fabricante de este. Ahí está, ahí se ve un poco más en foco. Que es uno de los fabricantes del integrado este, que es una marca que después compró Texas Instruments. ¿Sí? Bueno, y acá lo vemos. Toda la circuitería que tiene adentro son todos estos dibujitos que están acá que se ven. Son todos los componentes. Para tener una noción de dimensiones, entre esta patita y esta hay 0,4 milímetros. O sea que de acá a acá hay 0,8. ¿Sí? O sea que esto más o menos tiene 1 milímetro por 1 milímetro. Aproximadamente. ¿Sí? Bueno, nada. Lo quería mostrar para que vean un poco nociones de tamaños. ¿Sí? Que de vuelta con 0,603 estamos más que bien. ¿Están de acuerdo con eso? Ahora que vieron esto. Bueno. Capaz que, no sé qué opinan. Capaz que alguno dice, qué embole ver todos estos componentes. O capaz que alguno dice, esto está interesante. No, la verdad no lo sé. Pero a mí por lo menos me gusta esto y me parece interesante. Choca mucho que sean tan chiquitas las cosas. Sí, 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 es increíble. Como que meter todo esto. Podés meter todo el circuito en 555 en nada. Bueno, este lo voy a guardar. Los demás medio como que ni los guardo porque no los voy a encontrar más. Pero este lo quiero guardar. Porque tampoco tengo tantos. No, así que denme un segundito ¿Cómo que haces lo para guardo. soldar ese 555? Eso ya se suelda con horno directamente. No se puede soldar a mano. Eso se mete en un horno y se apoya sobre el estaño y ahí se mete en el horno y ahí se derrite. Algo vamos a ver en el proceso de soldado, lo vamos a ver en una clase. Todo el proceso de soldado y cómo se suelda este tipo de componentes. Pero básicamente se hace un stencil con la forma de las patitas y después eso se suelda ahí directamente. ¿Sí? Bueno, los otros, si los pierdo no me preocupa porque hay un montón. Bueno, ahí está. Eso es lo que les quería mostrar. Y un poco el justificativo de por qué vamos a usar
componentes 0603. ¿Sí? Bien, el otro que quería guardar es el de la fuente. Pero ya le perdí el rastro. No sé ni dónde quedó. Bueno, ya va a aparecer. Muy lejos no se va a ir. Bueno, eso me parecía como interesante para mostrárselos. Bien, entonces ahora con esto, sabiendo esto, sabemos que vamos a filtrar y vamos a buscar resistencias 0603. No más chicas que eso. De hecho, también si sabemos que es un prototipo, que no se va a fabricar, digamos que no va a llegar a gran escala y demás, a veces también se usa directamente resistencia 0805 o 1206, que siguen siendo muy chiquitas y que son mucho más fáciles de soldar a mano. Y si yo tengo que soldar a mano todo esto es mucho más difícil. Y resistencia 0603 consigo por mostrador en SIC electrónica. No sé en electrocomponentes o microelectrónica, no lo sé, pero en SIC, si voy a pasivos, ¿dónde está? Pasivos, resistencias. SMD, ¿sí? 0603. ¿Sí? Es un valor, digamos, por lo menos las nominales las van a encontrar acá. También 0805 y creo que 1206 también, 1206. Y son tres tamaños que por lo menos saben que consiguen, aunque sean las más comunes. Fíjense que no son tantos los valores que tienen, ¿no? De 0603 tienen estas hasta acá. Son 3, 6, 9, 12, 13 valores. 0805 hay un poco más. Pero bueno, nada, por lo menos saben que algo consiguen de todo esto acá. Bien, entonces estábamos buscando resistencia de... ¿dónde estábamos? En este debe haber estado. Resistencias de 10.2K y ahora ya sabemos que vamos a elegir 0603. Y de las que quedan, ya podríamos elegir cualquiera, ¿sí? Con que tengamos un 1% de precisión ya estamos bien, ¿sí? Eso va a terminar afectando en una diferencia posible de un 1% en la salida también. O sea que en lugar de tener 5 volt, voy a tener 5,05 o 4,95, pero va a andar por ahí. Entonces sabemos que con un 1% estamos bien. Y acá ya podemos filtrar por 1% para que no nos salga tan cara, porque las de 0,1%, fíjense, 0,1, estas salen 16 centavos, la de 1%, esta en particular. Y de 0,1 sale 47, ya sale bastante más, ¿sí? Igual hay que ver los fabricantes, esta 0,1, 31 centavos, ya empiezan a afectar un poco los valores. En 1% todavía está un valor más o menos normal, de hecho acá hay una de 10 centavos, que es el valor común de las resistencias, digamos el más barato. Esta, por ejemplo. ¿Sí? 1000 resistencias salen 6 dólares. 1000. Y esta que era de 0,1, 1000 resistencias valen 66 dólares. 10 veces más. ¿Sí? Entonces no tiene sentido gastarnos más plata. También, si vamos a hacer un prototipo, vamos a hacer 10 placas y nada más, bueno, listo, podemos comprar cualquiera de las dos porque no nos va a afectar. Nos va a salir más caro el flete que lo que importa de la resistencia. Pero si ya quiero hacer 1000 fuentes, ya hay una diferencia de 60 dólares. ¿Sí? Que no es poco. Son como 10 lucas más o menos hoy. Un poquito menos. Así que, nada, podemos elegir esta de Panasonic, ¿sí? Que ya nos serviría. Yo me la voy a anotar porque todavía no empezamos ni hagamos para hacer el circuito. Así que me la guardo o la puedo poner acá en el chat. Y alguno seguro la va a guardar o se va a acordar. Yo me lo voy a guardar también. Pero bueno, ya deberíamos empezar con el KiCad y empezar a hacer el circuito, ¿sí? Como se imaginarán, o como, a ver, ya podemos poner nuevo proyecto. Este es el anterior, ¿no? Pongo nuevo proyecto. Y de vuelta, en mi caso, yo voy a crear una carpeta en el escritorio. Ustedes háganlo donde ustedes quieran. TP2,
jueves. Y dentro de esto voy a poner mi proyecto que se va a llamar TPS 54331. Que, acuérdense, me creó una carpeta. ¿Sí? Con ese nombre. Ustedes pueden llamarla TP2 o fuente switch, lo que ustedes quieran. Recuerden, como dijo Fran en alguna clase, evitar espacios y caracteres que no sean ASCII. ¿Sí? Y bueno, y acá ya deberíamos empezar a agregar los componentes, pero vamos a ver que cuando yo busque TPS 54331 no está. ¿Sí? No existe este componente. Entonces lo vamos a tener que dibujar. O sea, una de las primeras cosas que vamos a tener que hacer es hacer nosotros nuestro propio símbolo con esta forma. ¿Sí? Para aprender un poco cómo se hacen estos símbolos. ¿Sí? Pero bueno, ya estamos, son 9 menos 5. Así que tantas veces que le estoy robando minutos después de las 9:15, hoy nos vamos a cortar acá. ¿Ok? Y la clase que viene ya arrancamos con el circuito, empezamos a incorporar componentes. Yo ya me agendé esa resistencia y vamos a buscar dos, o sea, le falta la otra, la de 1,90 y pico, falta todavía. Podemos buscar esa, buscamos esa y sí nos vamos. Donde tenía toda la resistencia. Acá, donde yo tengo todos los filtros ya aplicados, puedo sacar uno, el que dice el valor de 10K, lo saco y busco una de 1,94. ¿Se acuerdan que era más o menos andaba por ahí? Vamos a ver qué encontramos cerca de ese valor. No hay de 1,94. 1,91 o 1,96. ¿Sí? Así que acá vamos a tener que hacer algún cambio seguramente. Pero anda por ahí, 1,91, 1,96. ¿Era 1,94? A ver si voy a revisar por las dudas, pero me parece que era 1,94. Esto no, acá. Sí, 1,9428. Así que algún cambio vamos a hacer porque no tenemos un valor intermedio o vamos a calcular qué es lo que nos está dando. ¿Sí? Así que sí, lo cortamos acá y lo seguimos la clase que viene. ¿Ok? No manejan potencia, Perfecto, solo un divisor profe. resistivo. Para lo que preguntó, Federico preguntó si la potencia es relevante en esta resistencia. No van a manejar de gran potencia porque el integradito acá en la entrada no consume. En algún lado está ese dato de cuánto consume esa entrada, Vsense. Tiene que estar en la hoja de datos en algún lado. Acá está. Vsense consume 10 microamperes. Es insignificante. Y para nuestro caso, que estamos hablando de 5 volt, la corriente que pasa por ahí, o sea, yo estoy hablando de hacer un circuito en donde yo acá en la salida tenga 5 volt. ¿Sí? Y tengo 10.2 más 1,94. Entonces, si uso la calculadora, esto no. La corriente que va a pasar por ahí es B igual I por R, entonces la corriente es B, que es 5 volts, sobre R, que es 10.200 más 1942. Esa es la corriente. Poner por acá 0,4 miliamperes. ¿Sí? Entonces, la potencia I cuadrado por R es 0.04, o mejor dicho, sí, 0.4 por 10 a la menos 3 miliamperes por esto al cuadrado por 10.200. Esa es la potencia. ¿Sí? 1 miliwatt. 1,6 miliwatt. Y la resistencia que estábamos viendo es de 1/10 de watt, o sea, 100 miliwatts. ¿Sí? 0,1 watt. O sea, tenemos 2 órdenes de magnitud directamente. ¿Sí? No hay problema con la potencia en ese caso. Profe, Sí. y una duda, ¿por qué no afecta la corriente que sale? O sea, tenemos un voltaje de salida, ¿por qué no va para abajo, por así decirlo? ¿Entendés? En el nodo ese. No, acá, y pues yo tengo acá 5 volt Arriba, eso. y acá tengo 0. Entonces sí o sí hay corriente que va a bajar para acá. Claro, pero ¿por qué no afecta la corriente de salida, entendés? ¿A la salida?
Fíjate la corriente que era. Bueno, eso es una de las partes donde esto genera ineficiencia, porque estoy gastando potencia solamente para medir. Pero fíjate el valor que acabo de sacar. Nuestra potencia. Dijimos 5 volt dividido 10.200 más 1942. 400 microamperes o 0,4 miliamperes. Y la salida de esto era 3 amperes. O sea que le sumo 3 amperes. Y fíjate dónde queda el número ese. 3,00004. Es nada la corriente que se va por ahí comparada con la corriente de salida. ¿Sí? Si lo querés calcular en porcentaje, sería 0,4 por 10 a la menos 3. Estos son miliamperes sobre los 3 amperes. Y por 100 para que sea porcentual. ¿Sí? Es el 0,013% la corriente que se me está yendo para acá abajo, comparada con la que uso para mi carga. ¿Sí? ¿Se entiende? Claro, o sea, lo que chupa el sensor es nada, o sea, lo podemos decir como que Claro. solo tenemos la corriente de salida. Listo. Exactamente, Gracias. es despreciable, sí, exactamente. Sí, sí. Esto, digamos, la verdad que no miré eso en la hoja de datos, pero muchas veces cuando menciona esto de eficiencia, a veces tiene en cuenta alguna de estas cosas. La verdad que no me fijé si incluye esto, pero puede que lo incluya. Depende, en realidad depende de qué es lo que le conviene al fabricante. Es muy probable que le convenga que no salga eso, pero como es tan insignificante, capaz que ya lo incluyen también. Bien. Bueno, ¿alguna duda? Bueno, por el momento cortamos la grabación acá.